Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Internacional. Esta vez en los estudios de Conclusión TV está el concejal por el bloque Unión Pro, Agapito Blanco. Le agradecemos la presencia. Muchas gracias. Cambiemos. Concejal, presidente de la Comisión de Obras Públicas, también es partícipe de la Comisión de Vivienda, de Planeamiento, de Planeamiento, para de mí, Derechos planeamiento, Humanos, urbanismo, derechos humanos y salud. Salud y deporte. Así que vamos a estar teniendo una charla que obviamente va a ser transversal a todos los distritos. Vamos a hablar de la ciudad, de la provincia, ¿por qué no? Y obviamente de lo nacional, porque vamos a tener una charla política así bien jugosa. Ya la estábamos teniendo antes de que arranque el programa. La primera pregunta, Agapito, es bueno, ¿cómo estás? O ¿qué análisis haces de la situación actual? Gordo, pero... de la situación actual del gobierno nacional. Para empezar por lo nacional, después vamos a ir descendiendo. Yo, en términos nacionales, cuando vos tenés clara, pretendo tener clara de alguna manera la película y ver hacia dónde termina y cómo es la foto final con los títulos, yo creo que estamos bien. No estamos bien, la gente no la está pasando bien, vamos a ser claros en ese sentido. Lo que pasa es que cuando uno ve hacia dónde quiere ir y entiende esto como un proceso necesario para ese lugar, yo creo que estamos bien y vamos bien. ¿Vos creés que hay una crisis económica, pero que este es el rumbo indicado? ¿Qué pensás de lo que pasó en la votación en el Congreso, en la votación del presupuesto en diputados, lo que pasó afuera? ¿Qué análisis haces? ¿Qué mención te parece todos los disturbios ocurridos fuera del Congreso? Dame que me lo anoto. No, con respecto... A ver, yo no coincido que tengamos una crisis económica. Nosotros no tenemos una crisis económica. Lo que tenemos es sectores de la población que no la están pasando bien. Que no es lo mismo que tener una crisis económica. Una crisis económica hubiese sido, o sería, si cuando el dólar pasó de 18 mangos a 30 y pico, 40, 42... en otro momento, en una verdadera crisis económica, la gente estaría golpeando los bancos, retirando los impuestos. Y eso no pasó, porque creo que se entendió que era una crisis política, por un lado, por otro lado había un contexto internacional y por otro lado había un error de cálculo, vamos a ser claros. Veníamos, la pista estaba por allá y medio como que le erramos y tuvimos que corregir y vamos para allá y vamos y el viento de allá... Pero se corrigió, uno puede estar ¿Ese error de cálculo, perdón, política, te referís a la política económica del gobierno nacional? Sí, por supuesto. Digo, si hay algo que creo que hay que reconocernos en Cambiemos es que admitimos nuestros errores, cosa que no es habitual en política. Lo admitimos. Es decir, yo creo que Argentina tiene una estructura política, social, económica que es absolutamente distinta a todo lo conocido. ¿Y para vos porque si no se explica lo que nos pasa. No se explica. Es cierto que no es habitual eso de reconocer los errores. ¿Para vos hay un costo político en reconocer el error? Sí, por supuesto. Pero también hay un rédito político, lo que no es medible. Es decir, vos decir, yo digo la verdad, bueno, ¿cuántos agradecen que diga la verdad y cuántos me critican por haber dicho la verdad? Porque siempre está la mirada distinta o el foco distinto. Es la vieja historia del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Depende quién lo mire, cómo lo mire. Y lo que es real es que es intangible. Y creo que el gobierno entendió eso, que digo, ¿por qué tenés que mentir? ¿Por qué no podés decir la verdad? No, pues si decís la verdad, te va a pasar esto y no te van a votar. Y digo, bueno, pero a lo mejor hay gente que me vota, que entiende y agradece que yo le hable con la verdad. Ahora, ¿cuánto ganás de acá y cuánto perdés del otro lado? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil de medir. Entonces creo que ante la duda, digo, bueno, ¿por qué no probar en política con algo distinto que es reconocer los errores? Bien. Y desde Cambiemos creen que mantienen ese porcentaje del electorado que le va a dar una base de sustentabilidad. Por supuesto, yo, a ver... O sea, en ese ganar y perder... Me sumo a lo que dice él. Antes de que la Alianza Cambiemos gobierne el país, se pensaba que iba a ser una muy buena administración económica y no se sabía bien qué capacidad de gobierno podía tener. Y pasó lo contrario, creemos nosotros, por lo menos de acá de este humilde programa, que fue que quizás económicamente el rumbo no ha sido el mejor de todos, pero políticamente el gobierno supo mantener las riendas en todo momento. Quizás también porque la oposición está desarticulada, no sé si pensás lo mismo. Los problemas argentinos son políticos. Los problemas argentinos son políticos, exclusivamente políticos. No son problemas ni técnicos ni profesionales. Vos, si resolvés la política, después buscás el mejor profesional, el mejor técnico, lo resolvés. El problema argentino es político. A ver,
por eso de alguna manera, esta tragedia argentina de que teniéndolo todo no tenemos nada, creo que la gente entendió que hay que por primera vez hay que salirse de esa lógica. Y los problemas económicos son parte de nuestro ideario público, ¿No coincidís de nuestro entonces ideario cotidiano. Vos te levantás en la Argentina con un problema económico. Entonces, de alguna manera dice, bueno, listo, vamos por otro lado, vamos por otra cosa. Y Cambiemos es otra cosa. Desde lo político es otra cosa. ¿Por qué? Y porque era impensable que un tipo que arrancó hace 10 años haya llegado a ser presidente por fuera de las dos grandes estructuras que tiene el país, que es el radicalismo y el peronismo. Sí. Entonces algo cambió ahí. Ahora, vos me decís, ¿cambió para bien o cambió para mal? Y la historia lo dirá. Y sí. ¿Cómo ¿No? interpretas Entonces, vos el éxito de Cambiemos? ¿En qué radica? Si podés decirnos políticamente qué lectura hicieron que ni el peronismo ni mirá, la UCR hicieron. yo la verdad que en muchos aspectos me sorprendo de los propios. Porque yo venía educado en una política tradicional, ¿no? Yo venía de la democracia progresista, un partido orgánico, entre comillas como todo, parecía orgánico, pero después entre 4 o 5 resolvían los problemas del partido como siempre, pero bueno, por lo menos había una mesa larga donde estaban los representantes de todos los departamentos y hablábamos, y qué sé yo, y algunos sabían, ¿viste? Estaban así, levantaban, votaban, porque sabían que ya estaba todo cocinado, ¿viste? Pero bueno, independientemente de eso, que también es parte de la gran tragedia argentina, yo estaba educado en determinados parámetros políticos. Y lo que pasó con Cambiemos es que me sorprendió. ¿Por qué? Porque no existen los parámetros políticos. No existen. El tipo te dice, mira, la gente cuando va a votar no tiene ni idea por qué va a votar. No es que no tiene idea lo que va a votar, no sabe por qué. Es intuitivo. ¿Y por qué es intuitivo? Porque lo que hablábamos antes, la gente no tiene ni idea cuántos concejales, qué hacemos, quiénes somos, si le resolvemos o no le resolvemos. La gente no sabe eso porque no le resolvemos las cosas. Porque si la gente pudiera identificar, che, no, qué bueno los concejales, cómo nos resuelven los problemas de los barrios. Eso te iba a preguntar. ¿Entendés? Entonces la gente decía, uy, ¿qué? Nos conocería, sabría cómo nos llamamos, pero no lo sabe. ¿Vos creés que de la política se le está dando respuesta a los problemas de la gente? O sea, principalmente No, económico. absolutamente no. Absolutamente no. Pero no porque, a ver, insisto, no es inentendible mirándolo desde afuera, ¿no? Porque nosotros estamos acá y el micrófono me tapa parte de tu camisa, entonces no lo veo entero, pero el tipo que está mirando de acá te ve a vos, a mí, a él, ve los camarógrafos, ve todo. El de afuera no puede creer lo que nos pasa, porque lo tenemos todo. Vos tenés un cigarrillo en el piso y nace una planta de tabaco. Y sin embargo, hay países que son potencia y le tienen que sacar el agua a las piedras. La tienen que inventar al agua. Y nosotros tenemos por todos lados, nos sobra de todo. En Rosario perdemos el 50% del agua potable, lo perdemos bajo tierra con los caños rotos. Y a ninguno de nosotros nos importa. Lo hablamos acá, qué barbaridad, qué locura, cómo podemos. Hay gente que no tiene agua y nosotros tiramos el agua. Pero no nos importa. Termina esta reunión y seguimos en nuestras vidas. Y no nos importa que perdamos el 50% del agua potable. En otro país, con esa noticia, caen 4 o 5 tipos de la política. Caen, desaparecen políticamente. Matías, y sin embargo acá no. Matías recién te preguntaba por la base electoral de Cambiemos. Teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral en varias instancias, ¿cómo ves esta base electoral de Cambiemos? ¿Se ha modificado, se ha agrandado, se ha reducido? Porque parecía, o hace unos, 6, 7 meses con los chicos lo charlábamos, que, por ejemplo, el escenario político en la provincia el año que viene era de Cambiemos. Y hoy uno, digamos, ve que eso pudo haber mutado. El socialismo resurge. Resurge el socialismo como una posibilidad, el peronismo también está fuerte. Mira, el socialismo tiene una base electoral que tiene un piso del 25%. Eso en política es muchísimo. Y es un dato de la realidad. El otro dato de la realidad es que el socialismo en los últimos 10 años te gana con el 30-32% de los votos. También es un dato de la realidad. Como la otra lectura es, el 70% de los rosarinos no lo votan. Hace 10 años que el 70% de los rosarinos no lo votan. Y sin embargo continúan siendo gobierno. Para no debatir de los sistemas electorales, si está bien, si está mal, si el balotaje sí, si el balotaje no. La realidad es que el socialismo tiene una base electoral que depende de cómo se divida el resto del voto, van a seguir o no van a seguir siendo gobierno. Lo que va a pasar el año que viene es que va a haber nuevamente un escenario de tercios
donde por ahí aparece un cuarto que depende de cómo juegue, ¿sí? ¿A quién ves Va a como ese torcer. cuarto? Ese cuarto puede ser algún actor, seguramente va a Porque ser algún me actor parece que tenés peronista. un nombre en carpeta. No, vos sabés que- Por cómo lo dijiste, uno pensaba, los No, tres vos sabés tercios que de la última lo elección. tenía, pero las últimas fotos de las últimas semanas Claro. me confundieron un poquito. Me confundieron, pero. Y en la provincia, o sea, tanto la ciudad como la provincia habéis replicado. el Sí, mismo escenario. sí, otro escenario de tercios. En la provincia más estricto que acá. Acá todavía puede haber un cuarto que no sabemos si le va a tallar a uno o le va a tallar al otro. Me parece que el cuarto puede llegar a competir con el espectro nuestro. Por lo menos si yo fuera socialista, trataría de incentivar a algún candidato potable Cuarto. que venga, como a quien dice, a tallarnos el voto a nosotros, a dividirnos el voto a nosotros. Eso es política más absoluta, independientemente de cualquier valoración. Sí, dividir y reinar, ¿no? Dividir y reinar, exactamente. Entonces, en un escenario parecido a lo del 2015, yo creo que el que gane Rosario va a ganar por 1,5 puntos, 2 O sea, muy puntos ajustado. ahí, muy Sí, ajustado. creo yo que el análisis ese Muy lo hacemos ajustado. bastante, pero todos hacemos el mismo análisis, Sí. ¿no? Bastante parecido. Y en a la idea de que- provincia va a ser un escenario de 3, pero recontra estricto, muy parecido al 2015. No estando Lipchitz en la cancha, la verdad tengo que reconocer que con Lipchitz en la cancha era muy difícil ganarle. Él estaba fuera del. Y como Fati no ven ese escenario. No, Bonfatti. Primero que no es. No, de la misma manera que yo le decía antes, no podemos replicar nuestra legislativa del 2015 a nivel local, donde Roy triplica el socialismo y duplica el peronismo. Sí, son escenarios. Son escenarios, son tampoco momentos. podemos decir que Bonfatti, porque sacó 700.000 votos en la legislativa del 2015, vaya a tener esa misma performance. Yo creo que va a depender en sí, no en tanto en Rosario, pero la provincia va a depender mucho del derrotero nacional. Y así, eso te iba a preguntar, así como en el 2015 probablemente el escenario electoral local o provincial dependía mucho de lo que pasaba a nivel nacional, ¿no crees que una posible, que este rumbo económico se mantenga y continúe y se profundice lo que yo sí pienso que es una crisis económica, que afecta obviamente a ustedes acá a nivel ciudad y a nivel provincial? A ver, primero que, insisto, para mí esto no es una crisis económica y la prueba se va a ver en estos próximos meses que cuando vos tenés un estatus, para bien o para mal, que se mantiene en el tiempo, deja de ser una crisis. Entonces la gente va a empezar a mutar, por una cuestión de sensaciones inclusive, a que la cosa no está tan mal como parece que está. Nosotros los argentinos en líneas generales somos derrotistas. Yo nunca, a ver, vos cuando le vas a pedir un consejo a alguien o cuando le vas a pedir una opinión, es muy difícil que tenga una opinión positiva, ¿entendés? En el mercado inmobiliario nosotros decimos, che, si el viernes te dicen que te compran la casa, el sábado viene el pariente de no sé dónde y viene el vecino y te pincha el negocio seguro, porque dice, no, fíjate que el sol, la humedad, el perro del vecino, hay muchas palomas, tenés que cerrarlo el viernes. Y es como que el consejo, si no es crítico, no es consejo. Yo lo que creo es que si la recesión se profundiza, la inflación no baja aceleradamente, Sí, sube el desempleo. Las tasas, tasas de interés pero eso te pasa acá, te pasa en la China, te pasa en no, todos bueno, lados, pero ahora está obviamente. marcadamente, claro, bueno, Sí, pero- digo, de mantenerse, digo. Está, Una cosa es que te- empiece a modificarse ese escenario, por lo menos lo que veo de acá a 5 o 6 meses. Está claro, yo tengo que... Entiendo lo que y- decís igual, entiendo Eso lo está que claro, decís. si esto se profundiza, si A yo eso creo que te voy. digo que nosotros estamos acá y vamos hacia algo mejor. Ahora, si esto estamos acá y vamos para el otro lado, obviamente... Este presupuesto que se votó parcialmente en diputados apunta hacia eso, hacia la estabilidad y Sí, al por supuesto, crecimiento. por supuesto. A ver, no es difícil, lo que pasa es que nunca lo quisimos entender. Digamos. Este país necesita estabilizarse económicamente en términos de déficit. A ver, ahora, después discutamos si Eso te iba a preguntar ese hoy. déficit se resuelve de esta manera o de otra manera. Claro, Hay que resolverlo de alguna forma. Después hay Lo otra que sí está claro, que vos cuando tenés déficit, o le sacás la plata a alguien, Sí, como está pasando con este presupuesto. No, pues. no, Y pero la mitad del presupuesto no, viene- sacarle la plata a alguien, que es lo que por lo menos lo que yo conozco, sacarle la plata es
ir a los bancos y sacarle la plata a los bien, ahorros a la bien, gente. Bien. Pero Yo que se decía a través de impuestos. es que si así se resolvió históricamente. En este país se resolvió sacándole la plata a a la gente. algún sector. A ver, 2089, plan Bonex. ¿Entendés? Había que resolver el problema económico. ¿Cómo lo haces? O pedís plata afuera no te querían dar un mango porque estabas quebrado. Entonces, ¿qué haces? Y se lo sacaste a los ahorristas, te quedaste con la plata de la gente de los plazos fijos. Y después entró la plata de las privatizaciones. Y tiramos ahí con el famoso 1 a 1 durante 10 y pico de años. Y después se rompen. ¿Y quién viene? Y viene el corralito. Y siempre viene algo. Bueno, acá tenemos que agradecer a la democracia, que nos guste o no nos guste, ganada o perdida. No voy a entrar en esa. No sé si tuvo la culpa. No importa. Ganada o perdida ya llevamos 17 años. 17 años de democracia sin una crisis de ese tipo. Tenemos otras crisis, ¿sí? En algunos casos más profundas y más estructurales, pero no tuvimos esa crisis. Este gobierno está, algunos dicen, no, fuiste al fondo. Bueno, es la manera. Vos tenés que resolver tu déficit. ¿Era necesario el acuerdo con el fondo? Pero por supuesto. El acuerdo con el fondo es un préstamo. Acordaste con el fondo como pudiste haber acordado con ahí tenemos una Beijing incidencia. y te dio la plata. No importa. Claro. El fondo te da plata más barata. Sí, pero te impone condicionalidades. Pero la condición que te pone el fondo es si yo te doy la plata para que la hagas producir, no para que te la patine. La plata te la doy en la medida de que vos vayas a un país serio, a un país que no gasta más de lo que le entra. Esto es simple. Acá somos 6. ¿No? Señor, señora, de acá hay un camarógrafo. Somos 6 y tenemos 10 pesos cada uno en el bolsillo. Y no entra más nada. Entonces vos me vendés el celular. 2 pesos. Listo. Yo te doy mis 2 pesitos, vos de repente tenés 2 y yo tengo 8. Y empezamos en esa lógica nosotros 6. Empezamos en esa lógica, vos vendés los lentes, vos vendés la cadenita, él me saca la cámara y empezamos. Dentro de X tiempo, con la lógica de este país, vos o yo, si querés vos, a mí me gusta más que seas vos vas a ser recontramillonario en los términos de los 60 pesos que tenía acá, vos vas a tener 40 de los 60, lo vas a tener vos, vas a estar en la torre 32, no te entran las balas. Si te jodemos demasiado, te agarrás el helicóptero y te la picás, ¿sí? Y después vas a tener una clase media alta que está ahí, vas a tener una clase media en el cual permanentemente siente que lo están estafando, y vas a tener 2 pobres, y uno que va a ser el administrador de este quilombo. Entonces vienen los muchachos que se quedaron sin un peso y me empiezan a reclamar a mí. ¿Y yo a dónde voy a ir? Vos te me vas a ir. Te vas. ¿Y vos sos lo único que yo le puedo sacar la plata? La mía no se toca. ¿Viste? Los políticos somos así, la mía no se toca. Y esa es la tragedia argentina. Entonces, ¿qué hacemos después? Y yo para resolver el problema, porque llega un punto que digo, no, pará, si a estos 2 que son clase media los sigo ahorcando, ya no, en algún lugar, tonto no soy, en algún lugar no los puedo, ya tengo uno que no le puedo entrar, los otros 2 ya son pobres, estos 2 no los puedo seguir apretando más de lo que lo estoy apretando, porque van a terminar siendo pobres y no voy a tener dónde sacarlo, porque alguien tiene que laburar en serio. Vos especulás, vos estás allá arriba, decís, compro, no compro, entro, me conviene, me voy allá, cruzo el charco, no lo cruzo. Vos tenés esa posibilidad porque estás tan arriba que la ves. Ellos no tienen tiempo de verla, porque están acá abajo y el árbol les tapa el bosque. Entonces, ¿a mí qué me queda? Y tengo que ir al vecino y a pedirle plata. Che, mirá, dame, porque le tengo que tirar a aquellos 2. Si no, ese en vecino el del horno. fondo. Ese vecino, no, el Puede ser vecino. cualquiera. El vecino puede ser sí, cualquiera. sí. Pero- Puede ser el fondo cualquiera. Pero lo que digo es, vos después, No hay que ese derrocharla. vecino. Pará, porque no hicimos nada, no cambiamos nada. Le resolvemos el problema a ellos de un rato. A vos te dejo de asfixiar otro rato y él cada vez tiene más, porque de esa que yo traje, parte se la sigue llevando y cada vez más rico. ¿Entendés? Pero llega un momento en que esto no me dan más plata, porque ya se dieron cuenta que no tengo manera de devolvérsela. Y por ahí clavo un default. Y arranco de nuevo y soy Gardel, porque clavé un default. Entonces pasa un ciclo y decís, che, no resolvimos nuestro problema, seguimos transfiriéndonos la plata entre nosotros y no nos entra, nadie abre esa puerta y trae dinero, trae riqueza genuina. ¿Por qué? Porque esa cadenita la fabricaste vos y se la vendiste a alguien. No me la vendiste a mí, porque si no me sacaste la a mí, te la llevaste vos.
Se la Creo que vendiste al parte del intra y administrador riqueza. es también que él, que está tan alto, se la pueda dar o Pero pueda que distribuirla pero entre pero quienes ¿sabes cuál? están Sí, pero ¿sabes en cuál? otra instancia. Pero ¿sabes cuál es el tema? La humanidad tiene 5.000 años. ¿Entendés? ¿Por qué vamos a ser los seres humanos del siglo XXI tan soberbios de pensar que lo vamos a resolver lo que nunca se pudo resolver? Entonces yo no tengo que pensar en él. No tengo que pensar en él. Yo tengo que de ver de qué manera logro que todos tengamos oportunidades. Todos tengamos oportunidades. Entonces yo lo que tengo que hacer es permitirte que vos compres afuera una máquina para que esa cadenita la puedas hacer mejor, más rápido, con mejores costos, la puedas exportar Sí, y que sea entre más competitivo. genuino, entre plata genuina. El problema nuestro es cultural, tenemos un problema cultural, necesitamos una revolución cultural. Vos te compró un auto, yo me compro un auto y no sabemos cómo explicarle a los vecinos, a los amigos, no, vos sabés que lo pagué con 3 gallinas, 4 patos, me dieron facilidades para comprarlo, el mío me lo pagaron buenísimo y nos justificamos porque nos compramos un auto. ¿Me entendés? Entonces no es así. Por eso a los evangelistas le va tan bien y a la Iglesia Católica le va tan mal. Bueno, ahí Por entra- tu ¿en culpa, Brasil por tu decís? culpa, por... Acá en Argentina. Andá a la iglesia de 27 de febrero y Boulevard Oroño. Ahí por Oroño. Ahí Yo conseguí vivía con- cerca de ahí. Vivía cerca de ahí hace 20 años atrás. Era un sucucho. Entraban 4 personas. Ahora hay 2.000. Y en la iglesia de la vuelta de mi casa había 1.000 y ahora hay 4. Hay 2. La culpa judeo-cristiana, decís vos que es. No lo sé, pero yo no escuché nunca un evangelista quejarse de un tipo que tiene plata, o de un empresario. Nunca lo Seguramente habrás escuché. escuchado hablar de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, No, que explicaba cómo surgió. Agapito de arquitecto, Sí. viene de otro, Bueno, viene de otro pero- palo. Casi arquitecto, no Ay, quiero abusar de títulos o de honores no, que no me perdón, correspondan. Uno de los Soy un mayores arquitecto sin título. Uno de los mayores sociólogos de la historia escribió un libro donde explicaba cómo la ética protestante, esto que vos estás diciendo Sí, lo con que vos otras decís. palabras, ayudó Beneficiar al capitalismo. a la primigenia acumulación capitalista, más que nada en Estados Unidos, y permitió ese desarrollo de Occidente. Y era una explicación que él hacía diferente a la de otras corrientes como el marxismo, que explicaba todo eso a partir de la lucha de clases y del modo de producción. A mí me parece interesante lo que estás planteando. Te quiero hacer una pregunta con respecto a, vos decís en un momento, no toca asfixiar más a la clase media. Ahora, por ejemplo, ¿qué pensás que con este presupuesto el gobierno no está asfixiando a la clase media o que quizás es su mayor base electoral? ¿El Sí, presupuesto para el año que viene? Sí, pero lo que pasa es que, por eso, yo parto de la honestidad intelectual de todo el mundo. Y yo insisto, a ver, es muy difícil encontrar un político que hable mal de su partido. No va a ser, y yo no voy a ser la excepción. Por supuesto. Pero la realidad es que yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Pensamos que íbamos a entrar. Tenemos la premisa. No, vos sabés Vení que... muy bien, vení Mirá, muy bien. no sé Vamos a- te voy a nombrar un personaje que seguramente no sé cómo te cae, pero Aníbal Fernández dice que las autocríticas que no nos va a hacer él, las críticas a su partido, que las hagan los demás. Y a mí me No, parece... pero, ¿sabes? Mira, hay algo que aprendés en política. A ver, yo... Aprendí eso. Yo, obviamente que cuando empecé en política era otro muchacho. ¿Entendés? Yo pensaba que las cosas eran de una determinada manera. Y cuando te metés en política, al poco tiempo, no demasiado, 3, 4, 5, 6 meses, como mucho un año, te das cuenta que es muy Que difícil. son diferentes. No, que es muy difícil. Es ¿Qué? muy difícil. Y todo está diseñado para que la gente más o menos de buena leche se vaya a su casa. Y ahí es donde tomás una decisión. Ahí tomás una decisión. Y yo no voy a decir si soy mejor o peor, porque la gente tiene que votarme por lo que alguna vez, el saldo que yo pueda dejarle a la gente. ¿Qué pensás Saldo que le positivo. aporta- Pero no por lo que yo vaya a decir. ¿Qué pensás que le aporta Cambiemos? Pero lo que te o el quería PRO decir a es la que yo ciudad? todavía, el otro día, estoy en el recinto y Agustina Bouza, que la tengo al lado mío, que es ex Leona, Sí. está siempre siguiendo todo. Ex jugador de hockey. Es jugadora de hockey, es jugadora de Sí. hockey. Sigue siendo jugadora de hockey, perdón, está en el seleccionado rosarino todavía. Ah, mira. Sí. Y siempre sigue todas las noticias relacionadas con el deporte. Viste que Colo McAllister no es más el secretario de Deporte de la Nación y entró. No recuerdo. Sí, no recuerdo el nombre. Pero fue hace poquito. Fue Sí, hace la muy semana poco. pasada. Urquiza Pueyrredón, uno de esos. Un apellido de esos. Ilustre. Un ilustre. Un ilustre. Un apellido de alguno. Uno de que- esos. Un apellido de Patricio. De los Uno que fundadores tiene, del país. uno que tiene una calle a nombre de él, una cosa así. Entonces, lee una noticia y me dice, mirá lo que dice acá, lo que dijo el tipo, ¿cómo puede ser una barbaridad así?
y decía, yo vengo a Ofrecer mi corazón. No, yo vengo ojalá, decía, obviamente era una noticia falsa, pero en el momento, viste, todos nos agarramos de los pelos y dicen, no, yo vengo a ajustar, y en realidad estos deportistas, a los 21 años no podés estar haciendo deporte, tenés que estar trabajando o estudiando, viste, tenía los Tegobi ahí, y digo, no puede ser. Me dice, no, mirá, sí, porque salió acá. Claro. Digo, no, Agustina, no puede ser, porque si es así, yo voy a ser feliz. ¿Por qué voy a ser feliz? Porque voy a agarrar y me voy a ir del bloque, me voy a hacer mi propio bloque, ¿entendés? Y como voy a hacer un bloque propio, voy a tener secretario de bloque, ¿entendés? Entonces yo, uno siempre cuando... A ver, yo tengo la ventaja de que no necesito esto para vivir. Gracias a mis padres, fundamentalmente. Y a Dios, gracias a todo eso, no tengo necesidad de la banca del consejo. Entonces, cuando vos tenés esa libertad, podés sentarte de otra manera en la banca. Yo te digo, si hasta ahora no he tenido motivo, algunos sí, pero es como que uno va levantando la vara y la vas corriendo hasta un lugar donde decís, bueno, un límite te pones, pero no es el mismo que tenía en el 2007 cuando arranqué. En 2007 cuando arranqué yo pensé que con la mitad del consejo nunca me iba a sentar en la misma mesa. Vos estás diciendo que uno aprende a tragar sapos con el correr del tiempo. Pero por supuesto, porque aparte, ¿sabes cuál es el tema? Digo, no tiene ningún sentido dar una pelea si no vas a servir para la que viene. Entonces yo me puedo volver loco con un tema, pero si mi historia termina ahí, ¿cuál es el sentido? Entonces yo tengo que ir por la foto final. En el medio y ahí fuera de foco, te quedaste sin tinta, se te rompió la luz roja del cuarto de revelado, pues eso no existe más. Pero veo, tenés todo. Entonces decís, no, sin la luz roja no se puede revelar y te volvés loco. Y lo que aprendí en política es que no es todo tan dramático, no es todo tan lineal, es transversal. Aprendés muchas cosas. Yo la semana pasada estuvimos laburando 2 meses con el tema del pliego del semáforo, un laburo espectacular. Yo estaba orgulloso de mi laburo, lo puse arriba de la mesa y de lo que menos se habló en la reunión conjunta fue del pliego, ni del contenido del pliego. Era todo un posicionamiento político. Porque recordemos que hubo un accidente el año pasado, si claro, querés comentar, claro. Y que hay en el municipio hay una iniciativa para que mañana tendría que dejar de ser la empresa que hasta este momento hacía el control de los semáforos, debería dejar, pero... No, ¿Cuál es? ¿De calle Salta? ¿Querés contarnos? Comentarnos? No, a ver, primero yo intenté, que después no es que me arrepiento, no me arrepiento. Yo intenté por todos los medios no tomar ese tema y politizarlo. Claro. Por todos los medios, obviamente hay periodistas con más sentido de la ética y los principios y otros menos, es decir, te querían llevar para algún lugar porque si no hay noticia. Lamentablemente el interés periodístico hoy está puesto muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la mugre. Entonces, pero bueno, es un juego que todos conocemos y algunos entran, otros no entramos. Independientemente de eso, obviamente en enero de este año, esta es la tragedia que ustedes comentan, fue en noviembre, en enero de este año el secretario de gobierno de la municipalidad, no un concejal o un funcionario de cuarto, quinto rango, digamos, un militante, no, el secretario de gobierno dijo que se le iba a raíz de los acontecimientos, a raíz de las múltiples fallas, porque no fue una falla, sí. Una múltiple falla, le iban a rescindir el contrato a la empresa porque no estaba a la altura de las circunstancias, se iba a llamar a un auditor externo para que hiciera un informe y que en 180 días se iba a llamar a licitación. Bueno, obviamente la empresa no se le rescindió el contrato, no sé si hubo o no hubo un auditor externo, porque nunca tuvimos el informe, nunca se conoció si lo tuvieron. A los 180 días recién llegó al Consejo el pliego lo tiene que tratar el Consejo, lo tiene que aprobar el Consejo. Imagínate que el pliego tiene 450 páginas. ¿Sí? A mi modo de ver, en un Consejo donde lo tienen que tratar 4 comisiones, donde tenés aspectos técnicos, legales, tecnológicos, edilicios, infraestructura dentro de ese pliego, el laburo nuestro, los concejales, es analizarlo. Y analizarlo como ingeniero en sistema, contador, abogado, un arquitecto, un ingeniero. Bueno, nos dividimos el pliego, vamos a analizar. Hicimos ese laburo.
para nuestro modo de ver, el pliego tendría que haber entrado en enero. Entró en julio, ¿no? Entró en julio, el 3 de julio. Para el socialismo, obviamente, es más que suficiente el tiempo en un escenario político histórico donde esos pliegos nunca se analizaron. Claro. Nunca nadie se tomó el trabajo, y eso sí me lo dijo Natale, es decir, cuando vos crees que alguien no mire algo, metele página. Y en un tema tan complejo y tan variado como es la composición de una estructura, porque no es solamente el semáforo, ¿no? Es toda la tecnología, la instalación, lo que pasa por debajo de la tierra, las cañerías, el cableado, la fibra óptica. En eso vos podés sanatear y meter libros y libros dentro del pliego. Y todo va a tener que ver y todo va a tener sentido. Entonces, casi te diría que por una cuestión de yo me lo voy a estudiar, lo estudiamos, lo analizamos. Y la verdad que había muchas cosas que, y en esto lo voy a volver a repetir porque lo dije siempre, a pesar de que que querían la noticia, había muchas cosas que beneficiaban a la empresa actual. Muchas cosas. Que tenían que ver, casi te diría, con una cuestión de territorialidad. ¿Entendés? Vos hace 6 años que estás trabajando en esta mesa, sabés dónde está el micrófono, sabés cómo entra el cable al micrófono, sabés el celular, la luz, tenés una composición por haber estado laburando en Una este cuestión de territorio. operatividad. Una sí. cuestión de operatividad. Entonces, el que viene de afuera, para ganarte, y corre con desventaja. Por supuesto. Y si encima vos no le mostrás la mesa donde va a tener que laburar, no le mostrás lo que hay abajo, no le mostrás... Está hecho a medida, decíamos. No. O Yo no, eso no lo voy a decir. Yo lo que voy a decir es que beneficiaba a la empresa. Yo no sé si lo hicieron a medida, si se les escapó, si fue negligente, o tenía que ser así. Yo no lo sé. Lo que sí a mí me daba la impresión, al equipo nuestro me daba la sensación de que había era para muchas no cambiar. cosas que beneficiaban al que está. Entonces, ¿qué dijimos? Al que viene, por lo menos, mostrarle la mesa, levantarle el micrófono, mostrarle que hay abajo el celular, decirle cómo llega a haber luz acá, mostrarle, informarlo. Y en los cambios que nosotros hicimos, que no tienen que ver tanto con la tecnología, porque creo que en términos tecnológicos el sistema podría ser más moderno, tiene alguna mochila que viene con un sistema que ya tiene 20 años, que se fue ayornando, se fue modificando, pero no es lo mismo tecnológicamente, van a ir cambiando algo, donde tenés que entrar a meterle cosas para que vayan acomodándose, a arrancar con un sistema más moderno, más tecnológicamente más moderno. Al punto tal de que la tecnología que nosotros hoy tenemos en Rosario, y habrá, ponerle 3, 4 fabricantes en el mundo, y de la tecnología nueva, digamos, que es la NTCIP, tenés 20 fabricantes. Entonces tenés más opciones, sobre todo a la hora de licitar. Si no es lo mismo licitar en un escenario donde tenés 20 fabricantes que donde tenés 3. Porque el pliego te obliga de alguna manera a mantener el sistema, que es lógico, porque no podés cambiar de la noche a la mañana a 500 semáforos y hacer una transformación tecnológica. ¿En qué momento del día que funciona? Claro, entonces lo que tenés que hacer es ver un proceso en el tiempo. Bueno, ese proceso en el tiempo no está plasmado y sigue sin estarlo. Eso es de alguna manera lo que nosotros tuvimos que resignar en la hora de negociar el pliego. Pero sí, por lo menos, conseguimos que fuera más claro qué es lo que se iba a encontrar el nuevo oferente a la hora de licitar. ¿Sí? Eso lo conseguimos. Pero la realidad del punto es que la negociación fue política, no fue del contenido. No se discutió si esta tecnología o esta o de esta manera. Si no fue técnica. Claro, yo dije, a ver, yo fui al detalle de decir, bueno, una zanja de 50 centímetros por 70. Y bueno, pero cuando ya la zanja tiene que tener 50 por 1,20, ya la zanja no puede tener 50, tiene que tener 60, 70. ¿A la discusión política o a un sector particular? De que orientó, digo, decir, bueno, mirá, acá tenías, políticamente vos tenés el partido gobernante, que es el Frente Progresista, que necesitaba sacar este pliego. ¿Por qué? Y el contrato actual arrancó en el 2011. En el 2016 lo prorrogaste por 2 años. Y el pliego que vos dijiste en enero, que a esta empresa se le iba a rescindir el contrato y que en 180 días llamabas a licitación, no presentabas el pliego, llamabas a licitación. El proceso de que vos metés el pliego para que se corrija en el Consejo, hasta que efectivamente vos se le vas a adjudicar a una empresa, no necesitas no menos de 180 días, o sea, 6 meses. Para mí tiene que ser un año antes. Claro. Pero ellos dijeron 180 días. Si ellos dicen 180 días para adjudicar,
y lo dijeron en enero, en julio... No hay que prometer con la fecha. Claro, en julio tendría que estar adjudicada. No, en julio recién empezamos a discutir el pliego. Entonces, pero lo que digo es que el partido de turno, el partido gobernante de la ciudad de Rosario, necesitaba sacar ese pliego como sea el 31 de octubre. O sea, mañana. Sí o sí. Sí o sí, porque la empresa se vencía el contrato y le tenés que dar un marco legal, porque si no la empresa dice, bueno, listo, ¿a quién le doy la llave? Y el semáforo no es como el bar de la Rambla, que estaban afanando luz y dijeron, bueno, listo, hasta acá te agarré, pica. Entonces, como te agarré, te saco la concesión y llamo a una nueva licitación, veo cómo resuelvo el problema de los empleados temporalmente, pero lo resolvé. El semáforo no. El semáforo vos necesitas que alguien siga operando. Claro. ¿Entendés? Sí, No se puede cortar. Porque aparte, no lo podés cambiar, aparte la gente de mantenimiento está todo el tiempo en la calle reparando, o sea, es un sistema muy complejo. Es complejo. Es muy complejo. Y encima no tenés un sistema que recién ahora se empieza a ver cómo vas a hacer para tener mecanismos de detección de falla que te permita que no te pase lo que te pasó. Pero lo que digo es que todo se llevó al ámbito político y el socialismo tuvo que acordar de alguna manera con los sectores peronistas, con Ciudad Futura, tuvo que acordar y obviamente se notaba. Digo, a nosotros los peronistas de Ciudad Futura hacen fila para pegar. Y ellos estaban a favor de aprobar el pliego, ¿sí? Pero ahí, eran espectadores. Y el socialismo nos tiraba por todos lados. Terminó siendo una discusión política y se terminó aplicando la ley de decir, bueno, la regla de decir, bueno, mirá, yo de todas estas cosas que quisiera que tenga el pliego, estas son determinantes. Y se acordaron esas 7, 8 cosas determinantes que nosotros logramos que se apliquen o que se pongan en el pliego para tener un pliego más transparente y con la posibilidad de tener una mutación tecnológica en el tiempo. Esa fue nuestra gran victoria. Ahora, la verdad es que hubiese estado buenísimo discutir el contenido y no la ecuación política. No hay tiempo para discutir el contenido porque había una necesidad que era prorrogar el pliego por 180 días y aprobar el pliego. Porque vos podías prorrogar, pero necesariamente Había que aprobarlo en el medio. había que aprobarlo, porque si no, para el socialismo, no aprobar un pliego en tiempo y forma, después de todo lo que nos pasó, no aprobarlo en tiempo y forma hubiese sido un Aparte, después de haber problema mediático importante. después de haberle puesto una fecha Claro. a la caducación. No, pero aparte a ver, ¿cómo? Porque ahí se aprobó el pliego, se prorrogó 180 días, se va a llamar a licitación, pero hay algo que todavía no se resolvió, que es, ¿está o no está la empresa actual en condiciones de presentarse? Claro. Además. ¿Me entendés? Eso no está resuelto. Entonces, hay un frente, un panorama abierto, un frente abierto que no está cerrado. Y que nosotros, la verdad, que nos vamos a ocupar de seguir poniendo el foco ahí. Porque es determinante, no por, insisto, para salirnos de la tragedia, no es por la tragedia en sí misma, porque la garantía, para no entrar en lo que hablamos antes, ¿no? Tuvimos una tragedia y nos quedamos, teníamos un problema con el cuarto piso y dinamitamos el edificio. Para no entrar en esa, es necesario que esto se clarifique. ¿Para qué? Para tener la garantía de que lo que pasó no vuelva a ocurrir. Y yo no creo que tenga que ver con la empresa. Yo no creo que tenga que ver con la empresa, porque la empresa está operando un sistema. ¿Pudo haber sido un problema de la empresa? Puede ser. ¿Pudo haber sido un problema de inactualización tecnológica? Es decir, que nos hayamos quedado en el tiempo con la tecnología, que la pudimos haber resuelto en el 2016 y sin embargo no se resolvió y se decidió darle una prórroga a la compañía, a la empresa y al mismo sistema, porque ese es el punto. Ya el mundo venía hace 10 años cambiando y vos no cambiaste. A ver, ¿es una locura haber seguido con este sistema? No es una locura, pero sí es una locura no haberle puesto el foco para ver si podíamos ir a un escenario tecnológicamente más seguro. Nos perdimos esa oportunidad porque no lo vimos, porque no quisimos verlo, porque no teníamos la plata. Porque aparte otra cosa, nosotros lo que licitamos ahora, lo que vamos a licitar ahora en esos 200 y pico millones, que va a haber que actualizarlo porque se hizo con un dólar a otro, ¿no? Seguramente. Pero eso que estamos licitando hoy no son los semáforos nuevos, no es la tecnología nueva. No es la transformación de lo que tenemos a algo más moderno. Es el pliego del mantenimiento y la operación del sistema. ¿Sí? Es lo que van a tener los empleados, los técnicos, para mantener lo que está. Para que cuando haya un problema haya alguien que se ocupe de ir a repararlo y mantenerlo. Eso es lo que licitamos. Después, ¿qué se hizo?
se licita precio por precio. ¿Cuánto vale el semáforo tal? Y vos tenés el precio, cuánto vale el semáforo, cuánto vale el peatonal, cuánto vale el que va en el piso, Sí. el LED del LED para piso, los- cuánto vale el sonoro para Claro. para algunas incapacidades. Bueno, está todo detallado. Entonces después va a depender de la voluntad política y económica del socialismo, de decir, bueno, andá y poneme 4 semáforos allá, 5 en el otro lado, ese transformámelo a la nueva tecnología. Eso está presupuestado aparte, pero no está en la licitación. O sea que puede ser que dentro de 4 años no hayamos cambiado nada. Lo que sí es cierto, que algo que vos decías hoy al comienzo de la charla, que era que no se le resolvían los problemas a la gente, Sí. mirá como algo tan cotidiano que uno casi se le pasa por alto, que son los semáforos, tiene que ver con un tema del Consejo Deliberante. Bien, Así pero pará. viste que no Yo- coincidíamos de entrada, No, pero quizás no, terminamos. sí, fantástico, pero por eso está en lo que hablamos de entrada, en los porcentajes. 80% no resolvemos nada, 20% sí. Esto está dentro del 20%. ¿Me entendés? Y si vos analizás desde que arrancamos en diciembre, vas a encontrar muy pocas cositas o cosas o temas importantes que realmente tengan que ver con transformarle la vida a la gente. Muy poco. El resto son discusiones políticas. ¿Qué es lo que yo te decía? A la gente eso no le importa, está cansada. Bueno, yo te Y quería tan hacer cansada- una última pregunta, por lo menos de mi parte, que era, en general se dice que lo que le aportó el PRO a la ciudad de Buenos Aires fue eso, esa cercanía, hacer una muy buena intendencia, una relación muy directa, muy horizontal con los vecinos de la ciudad. Mi pregunta es, ¿qué le aportaría una eventual intendencia de Cambiemos o del PRO a la ciudad de Rosario? Mirá, nosotros tenemos algo. No voy a hablar de Buenos Aires, porque esa es la fácil. No voy a hablar de Buenos Aires. Yo te digo lo que nosotros vamos a hacer en Rosario. Primero, prelacionar, darle prioridad a las cosas. Vos no podés y no podés, ¿no? Vos podés decir, recién estamos hablando del semáforo y la tecnología, ir a una tecnología de vanguardia, porque Rosario se merece tener lo mejor. Puedo salirte con ese discurso, pero tengo que ser realista. Yo lo primero que tengo que resolver son los problemas del siglo XIX. Primero tengo que resolver eso. Y tengo que ver de dónde saco la plata. Porque puede que esté Mauricio todavía en el gobierno y nos tire un centro, o puede que no nos tire nada porque no tiene la plata. Porque realmente si vamos a un escenario donde tenemos déficit, queremos déficit cero, y lo más probable es que no tenga dinero. Entonces nosotros tenemos que resolver el problema con los recursos que tenemos nosotros. Siglo XIX te referís a los básicos. Agua y cloaca. Agua, cloaca, servicios sanitarios básicos. Y zanja. No Bien. podés tener zanja. No podés tener fluidos podridos Agua en servida, la puerta de tu casa. Agua servida. No lo podés. En el siglo XIX no podés. No podés. Tenés que resolverlo. Bien. Me tenés que resolverlo. Ni hablar del agua potable. Sí. Digo, hay barrios que no tienen. Y acabamos de decir No, hace lo un digo ratito, porque el 50% es algo del que agua. seguramente hemos escuchado. Digamos Claro, que la pero- gente que nos va a mirar ha escuchado Claro, alguna pero vez digo, decir yo lo- que van a yo- resolver los problemas del siglo XIX. Por eso Pero es que es real ahora. El tema es cómo lo haces. Ahora, si vos decís, y esto está comprobado, que el 50% del agua potable se pierde por las cañerías, y vos decís, ¿por dónde arranco? Vos tenés que prelacionar, vos tenés que decir, estos son los problemas de la ciudad. Tenés que ponerle un numerito, le tenés que poner el numerito y le tenés que poner acá al lado cuánto te cuesta. Y de acá arrancás del 1 al 5.300, porque si vos analizás el presupuesto de la ciudad de Rosario, tiene ítems para hacer dulce. Y si alguna vez alguien se tomara el laburito de mirarlo, y hay algunas cosas Que no merecerían estar en el puesto 3, decís vos. no merecería estar en el puesto 508. Claro. ¿Entendés? Tendría que estar al fondo a la derecha. Sin embargo, estar en el 508 cuando tendría que estar en el 4000. Entonces, eso es administrar. Decir, bueno, esto, muchacho, no va más. Esto no va más. No va más por ahora. Ese es el tema. No hay que ser determinante. Bueno, no, porque ustedes quieren terminar con... No, pará. Hago un impas. Abro una ventana de X tiempo donde me voy a dedicar a resolver los problemas del siglo XIX, y cuando los resuelva dignamente te voy a poder decir a vos, che, mirá, a la señora de allá ya no tiene más zanja. Entonces ahora podemos hablar de este otro tema. Porque si yo a esa señora le pregunto entre un tema y el de ella, y me va a decir el de ella. Y si yo le pregunto al que está acá con... A ver, me dicen los comunicadores de mi partido que no lo diga, pero lo voy a decir. Nosotros acabamos de gastarnos 40 millones de mangos en reparar el Paseo del Siglo. 40 millones. Si yo le pregunto a los vecinos del Paseo del Siglo, digo, mire, don Hilarión de la Quintana,
que vive en el Paseo del Siglo, digo, discúlpeme, usted, claro que cuando sale de su casa, acá en el Paseo del Siglo, y pisa una baldosa, y está lloviendo, y se le va a ensuciar el pantalón, y probablemente se caiga. Digo, pero a usted no le parece, no me deja un ratito más teniendo esto así, pero con esta plata me voy a resolverle el problema a esta señora. Y le muestro la foto de la señora y la zanja y cómo viven los pibes. Y seguramente don Hilario de la Quintana, que vive en el Paseo del Siglo, va a decir, pero sí, querido, dale, tranquilo, nosotros no nos vamos a hacer problema. Eso es dar prioridad a las cosas. Y dar prioridad a las cosas es visibilizarlas. Sí, muchachos, nos pasa esto, ¿no? Tenemos estos problemas. Y vamos a sacar la plata de acá para ponerla acá. ¿Para siempre la plata acá? No. Es importante también el Paseo del Siglo. Es importante, claro que es importante. Porque viene turismo, por lo que sea. Pero ahora no. Ahora vamos acá. Vamos a resolver el problema de esta gente. Bueno. Las prioridades están claras. Nuestra prioridad en este momento es el tiempo. Así que yo la pasé muy bien. Sí. Bueno, no se nota. Nos alegramos. Nosotros por lo menos afuera. Nos alegramos. E imagino que la gente del otro lado también. Gracias. Te agradecemos por haber venido, por habernos esperado, porque tuvimos unos desperfectos técnicos previamente y nos esperaste de una manera que es encomiable. No, pero chao. Así que hasta Mira, a ver si el año que viene. Yo sé la bronca. Yo te quiero convocar el año que viene acá para octubre del año que viene. Sí. O antes. Y antes también. Antes también, junio. Un año, me está mal la pasada. No, bueno, pero falta poquito para la parte interesante del año que viene. Un matienzo antes. Sí, no. te debemos Seco, no te te- debemos el mate, tenés seco. razón. En verdad siempre hay mate, ¿no? Sí, siempre hay mate, hoy no. Bueno, muchas gracias de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes. Espero que haya servido. Volvemos al segundo bloque de Café Internacional, ahora sí para hablar de una cuestión internacional, porque el programa se compone de eso, de bloques nacionales, internacionales, así que vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos un poco en vilo, ya no en vilo, sino ahora con una gran preocupación, que es la elección del candidato por el Partido Social Liberal en Brasil. Estamos hablando de Jair Messias Bolsonaro, candidato que obtuvo el 55% de los votos en el balotaje en el vecino país de Brasil. Así que a mi derecha, la señorita Victoria Mantra nos va a dar un detalle de cómo fue, la licenciada nos va a dar un detalle de cómo fue acogido, cómo fue recibido esta victoria de Bolsonaro a nivel mundial en los principales países, más que nada. Sí. Era un poco conversar cuáles eran las repercusiones del éxito de Bolsonaro. Vamos a tocar 4 países importantes, obviamente entre ellos está la Argentina. Vamos a comenzar con China. Jair Bolsonaro tuvo una retórica bastante crítica de la presencia china en Brasil. Había declarado en reiteradas oportunidades que China compraba no cosas en Brasil, sino que compraba a Brasil directamente. Bolsonaro fue muy crítico de las inversiones que estaba haciendo China en los sectores claves y estratégicos como energía, minería, petróleo también, con lo cual se presenta un escenario de muchísima preocupación para China, que ya está en una guerra comercial con los Estados Unidos y que muchos de los commodities que antes demandaba de los Estados Unidos había comenzado a demandarlos de los países sudamericanos, entre ellos la Argentina también y Brasil. Se abría una puerta, digamos, de esperanza de comercio ahí, y Jair Bolsonaro fue muy claro con estas críticas a China, y Pekín, por supuesto, que está muy preocupado con esta situación. Se dice que, es muy probable que la política exterior de Bolsonaro, la política exterior de Brasil, desde ahora en adelante, esté muy subordinada a los intereses y a los lineamientos de Estados Unidos. De hecho, hubo vínculos entre uno de sus hijos, que es diputado por el estado de San Pablo, o de Río de Janeiro, no recuerdo cuál de los dos. Y el diputado más votado de la historia. Porque tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos. Son 2 diputados y un senador. Correcto. Por eso no recuerdo quién de ellos se reunió con Marco Antonio Rubio, y también otro de ellos se reunió, el segundo de Bolsonaro se reunió con Steve Bannon, el jefe de campaña de Donald Steve Trump. Bannon, sí. Y le han pedido incluso que sea... estuvo colaborando con la campaña de Jair campaña. Bolsonaro, Steve Bannon, que es uno de los referentes de campaña de Donald Trump. Y le han pedido que tome una postura más reaccionaria con respecto a Venezuela, así que... Correcto, eso es uno de los tópicos que vamos a tratar también, Venezuela y Estados Unidos. Por supuesto que en este contexto, digamos, de crítica entre China, de crítica de Brasil a China y su forma de intervenir en la economía y en la política brasilera, hay un beneficiado que nos hemos olvidado, pero de que en un momento todo provenía de ahí, que es Taiwán. Taiwán tiene un vínculo bastante cercano con
Jair Bolsonaro con la figura y con sus asesores también. De hecho, en marzo de este año, que es algo inédito, Jair Bolsonaro visitó Taiwán, rompiendo la política exterior de la China, de la única China que lleva adelante el país continental, es decir, China desde la década de los 70 sostiene la teoría de que Taiwán forma parte del territorio chino continental, tiene una política exterior de una sola China y que Taiwán eventualmente va a formar parte de esa gran China que se aspira a formar, o sea que se interpretaría como una ruptura a su integridad territorial. Cualquier personaje que visite Taiwán es considerado para los chinos como un enemigo. Y además que... Y eso fue lo que hizo Bolsonaro. Mirá vos, no, y marzo del 2018. Además que hay toda una, como decís, una tradición de la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Paraguay y algunos... Que es el único que lo reconoce. Es el único que lo reconoce, y quien reconoce a uno no reconoce al otro, con lo cual estamos en un evidente problema agudizado por la crisis entre China y Estados Unidos. Correcto, es así. Otro de los países que tuvo una repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales es Chile y la figura de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Hay un flirteo, digamos, entre los dos líderes, pero sobre todo porque hay una tradición que el presidente electo de Brasil, siempre el primer país que visita oficialmente es la Argentina. Y viceversa. Ahí se pone un énfasis en el vínculo comercial histórico que existe a través del Mercosur. Como, bueno, no sé si bien saben, pero Paulo Guedes, que va a ser el ministro de Economía de Brasil cuando Bolsonaro llegue a la presidencia, ya destacó que el Mercosur era una prioridad para la política exterior de Brasil y que en todo caso Brasil va a hacer negocios con sus vecinos, pero de ninguna manera va a hacer acuerdos que tengan una afinidad ideológica. Eso dijo que el Mercosur era una alianza ideológica. Correcto, que era una alianza ideológica y que Brasil no iba a participar en estas instancias. Con lo cual parece ser que el primer viaje oficial de Jair Bolsonaro va a ser a Chile para visitar a Sebastián Piñera. Por supuesto, el canciller Faurí salió a decir que eso todavía no estaba, Sí, no estaba y del de parte todo... de Brasil también salió el ministro, el futuro ministro, ¿no? A Guedes a decir... No, bueno, le pido disculpas a Argentina, le dije en un momento Sí, que... pero no está pero tampoco definido dijo... no está definido no se y acomodó del aparentemente sigue en pie que el primer país que va a visitar oficialmente Bolsonaro va a ser Chile. Y por eso yo decía el hábil Piñera, porque Piñera hizo en un Twitter, ahora todas las comunicaciones son vía Twitter, Sí. diciendo que Bolsonaro iba a visitar Chile. No Correcto. puso fecha ni cuándo, pero bueno. Tanto Donald Trump como Piñera ya en su red social Twitter declararon que iban a tener una visita en sus países de origen, o sea que Bolsonaro los iba a visitar tanto a Estados Unidos como a Chile. Y con esto cierro y pasamos si quieren al siguiente país, pone en una situación bastante delicada al presidente Mauricio Macri, que tiene como una especie de liderazgo dentro de América, de Sudamérica. Ya es sabido que Mauricio Macri quería cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea antes de que Bolsonaro ganara, porque se sabía cuál iba a ser la postura de Bolsonaro ante el bloque Mercosur. Esto no sucedió, el acuerdo de libre comercio no se terminó de negociar, Bolsonaro ganó las elecciones, con lo cual esto aparentemente no sucedería y pone el liderazgo de Mauricio Macri dentro del bloque de Sudamérica en una situación bastante tan valiente. Hay algo que quería decir, que es que Paulo Guedes fue profesor universitario es en Chicago. En la Universidad de Chicago. Sí, salió de Chicago, pero dio clases en Chile en la etapa de Pinochet. Mira. Con lo cual tiene un vínculo con Chile, que por eso te quería recordar eso que venía a colación de quizá de por qué hay ya un vínculo muy grande con el Chile de Piñera. Sí. Además de que hay otro personaje muy importante dentro de la política chilena diciendo que Bolsonaro viene a reforzar, digamos, a la derecha sudamericana. Correcto. Perdón, Sí. y el tercer país, te agrego, que va a visitar, esto es todo extraoficial, no hay un acto oficial todavía, es Israel. Sí, Mirá vos. y ahora vamos a ir a ese Toda tema una porque declaración al Bolsonaro, principio de en política línea exterior. con Donald Trump, tiene pensado cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero venía, ahora vamos con mirá. ese tema. Venezuela, el próximo país que vamos a analizar las repercusiones. Por supuesto, Venezuela fue el chivo expiatorio dentro de la campaña de Bolsonaro. El argumento con el cual conquistó a la clase media, si se quiere, brasilera que lo votó, es que se iban a convertir en una nueva Venezuela, con lo cual las críticas están más que exageradas.
explícitas. Esto también pone en jaque la figura de nuestro presidente Mauricio Macri, que lidera el Grupo Lima, que es el grupo bloque americano que se crea para concertar la salida democrática a la crisis política venezolana. El Grupo Lima está de acuerdo en llevar adelante elecciones presidenciales lo más rápido posible para poder llevar adelante una transición. Por supuesto, Jair Bolsonaro desde la postura de una intervención militar nos vendría mejor. Esto se resuelve de otra manera que no sea a través de las urnas. Y la frontera noroeste de Brasil tiene una crisis de refugiados muy complicada. Como se imaginarán, Bolsonaro critica absolutamente. Donde ya movilizó fuerzas Brasil. Brasil ya movilizó fuerzas, hay tropas brasileras en esa frontera. Entonces ya no hubo se sabe, momentos de... sí, no se sabe, o sea, cuando Estados Unidos le pide algo más en contra de Venezuela, no se sabe, o se puede entender, digamos, a buen entendedor, pocas palabras, qué más le está pidiendo Estados Unidos a Brasil que haga en contra de Venezuela. ¿El próximo país? El próximo país es, por supuesto, la Argentina. Bueno, Estados Unidos lo charlamos, que hay muchos lineamientos de política exterior que van de la mano con la política exterior de Donald Trump, entre ellos estar en contra de los bloques de negociación de libre comercio, de acuerdos comerciales. Bolsonaro iría por la vía de los acuerdos comerciales bilaterales, ¿sí? O sea que eso, por supuesto, descarta el Mercosur del medio. Fue muy crítico el Acuerdo de París. Su idea original era denunciar el Acuerdo de París, lo cual generó muchas críticas en los medioambientalistas, que en Brasil son muy fuertes. Recordemos que Brasil es uno de los pocos países que tiene un ministerio de medio ambiente, que se decía que se iba a fusionar con el de agricultura, con lo cual... Imagínense, ¿no? la paradoja. Quienes por ahí, los medioambientalistas interpretan que el cultivo, ¿sí? y la agricultura es lo que arruina el medio ambiente, con lo cual medio ambiente y esa agricultura... fue toda la amenaza que hizo sobre el Amazonas. Correcto. O sea, de sembrar la Amazonas. Correcto. La siembra y la cría de ganados es el principal motivo de eliminación de la selva amazónica. De peligro en la selva amazónica. Sí. Con lo cual, si vos unificás el ambiente, el ministerio que trata de cuidar el medio ambiente con el que trata de arruinarlo, entre comillas, ya arrancamos con un problema. Y la otra política exterior en la que va en línea con los Estados Unidos es el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que este fue un tema bastante candente con Donald Trump ya iniciándolo, pero todo una indicaría... promesa de campaña de Donald, ¿no? Fue una promesa de campaña y se intenta llevar adelante en la Secretaría de Estado norteamericana. Así que tendríamos que estar atentos a ver si Jair Bolsonaro va en esta línea. Y dentro de la Argentina, bueno, lo que se puede decir es que la figura de Bolsonaro no estaría, habría que evaluarlo a futuro, pero en principio no estarían en una misma línea de conversación, ¿sí? Macri intenta posicionarse como un líder sudamericano. En esta lógica, digamos, de Jair Bolsonaro, Macri sería un centro-derecha. Y Bolsonaro estaría incluso más a la derecha del presidente Mauricio Macri. Mori dijo que era un candidato de centro-derecha, bueno. Dijo que era un candidato de centro-derecha. Siempre que pareciera Yo creo que intentan buscar afinidades que no son tan explícitas en este momento. Intentan solucionar por lo menos personalmente en un diálogo ni siquiera presidencial, sino de persona a persona. Problemas que van a generarse a partir de estos posicionamientos a nivel internacional de Bolsonaro y económicos, y vamos a ver qué sucede con el Mercosur. Lo que sí es cierto es que pareciera que a nivel internacional volvemos a un mundo westfaliano de Estado céntrico. Para mí es un presidente incómodo para la región. Sí, pero vamos al país, digo, a la política exterior, como el foro, como el foco, el farol de Sudamérica en contra de Venezuela, contra los populismos que vino a hacer Macri, y después terminó una crisis económica pidiendo... Incluso fíjense en la intervención venezolana, un crédito popular. Cómo Macri en su política exterior, o la Cancillería Argentina, tiene una postura mucho más de centro que la que intenta, o la que discursivamente en su campaña, tenemos que ver ahora cómo funciona su gobierno, toma Bolsonaro al respecto de la crisis venezolana. Grandes analistas políticos de Brasil consideran que ahora ya sabemos que ganó Bolsonaro, pero cuando las posibilidades estaban entre Haddad y Bolsonaro, se decía que cualquiera de los dos iban a tener que ir para el centro. Y todo indicaría que se podría volcar al centro de la política. Yo creo que la integración entre los dos países es muy fuerte, lo que sí habría que ver las formas y los
modismo que tiene el gobierno. Como, Sí, aparte claramente Argentina está en desventaja para mí. Sí. estamos El hablando gobierno argentino, del ¿no? país que representa la mitad del territorio, la mitad de la población, la mitad del PBI de Sudamérica, así que ¿cómo no va a ser importante? Imagínate quién conduce las riendas de un país que además ahora pareciera que se va a sobreponer a lo que son los lineamientos clásicos de Itamaraty en la diplomacia Sí, brasileña, Sí podemos que le va esperar, a dar una impronta mucho más personalista a la política exterior, lo cual lo hace mucho más imprevisible también. sí podemos esperar un lineamiento claro con los Estados Unidos y ya sabemos que entró en crisis o en intercambios con China. La Argentina es el tercer socio comercial y no es el primer país que va a venir a visitar, sino que va a visitar a otro país con quien no tiene tanto vínculo comercial, con lo cual ya está pateando algunos tableros y ahí pareciera que el vínculo personal con Donald Trump y los Estados Unidos van a emerger como el asociado. Da la impresión que como le arrebató la agenda a Macri, a Mauricio Macri. Yo coincido Se la completamente. arrebató. Sí, lo corrió de escena. Eso es un gran problema por yo no sé si se nota el tono de por la nuestras voces, pero necesidad- por la estamos, me necesidad parece de- que estamos abatidos por por la la, necesidad, un poco de ¿Cómo cansancio y un notarlo? poco ¿Cómo notarlo? por la noticia de Bolsonaro, porque la verdad que es trágico para la democracia latinoamericana. Sí. Hay que ver cómo nos conducimos, qué lugar. Económicamente hay que ver las Sí. repercusiones que tiene. Sí, Todavía sí, no ya. lo sabemos porque no sabemos ni siquiera cómo va a ser su gobierno en materia económica, pero claramente algo va a haber. Sí, pero más allá de la Algo repercusión diferente, económica, ¿no? yo creo que a nivel de la legitimidad de la democracia como régimen político adoptado por todos los países y después de dictaduras muy sangrientas, que llegue democráticamente un tipo que fogonea el odio, que está todo el tiempo en contra de cualquier tipo de pluralidad, me parece que es por lo menos alarmante y hay que ver si eso, repito, no se repite en otros lugares. Y si Esperemos los que no. discursos de campaña van a ser los mismos que cuando sea presidente. Yo creo que sí. Vamos a ver. Adelanto. Yo me guardo una esperanza. Bueno, esto fue todo por hoy, fue todo lo que pudimos darle en el programa de Café Internacional. Espero que le haya gustado la distendida entrevista con Agapito Blanco y que bueno, la noticia de Bolsonaro no nos haga bajar los brazos. Nos vemos la semana que viene.